Fallo de la logística rusa en la invasión a Ucrania. El 24 de febrero del 2022, el mundo trascendió la noticia de una invasión de las fuerzas militares rusas al país de Ucrania. Los motivos en dicho momento no estaban del todo claros. Sin embargo, era contundente y sin reversa de parte del país ruso. Así que, ¿por qué el día de hoy se habla de fallo? ¿En qué fallaron las fuerzas militares rusas? Hola a todos. Saludos y bienvenidos a su canal favorito. Hoy queremos hablarles sobre la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué pasó entre estos países vecinos? ¿Por qué Rusia toma esa decisión? Y si estaban tan decididos, ¿en qué fallaron? A continuación se lo explicaremos. Antes de comenzar, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Comencemos. Al 10º día de la invasión rusa a Ucrania, los resultados son muy diferentes de los esperados por el Kremlin. Las fuerzas armadas rusas se encontraban muy lejos de lograr los principales objetivos políticos y militares, además de que estaban pagando un elevado precio en bajas, tanto materiales como personales. Los avances son difíciles de predecir. Todo dependía de los avances diplomáticos y de los impactos económicos de las sanciones impuestas que ya estaban sobre Rusia desde Occidente. Basados en el análisis militar y servicios de inteligencia extranjeros, lo primero que hay que admitir es que Ucrania resistió mucho mejor de lo que todo el mundo esperaba, especialmente el presidente ruso, Vladimir Putin. Putin planificó una guerra relámpago con pocas bajas, basada en ataques concentrados en varios puntos del territorio para romper las líneas de defensa ucranianas. La realidad fue otra. Las bajas fueron altas, con un adelanto más lento previsto, sobre todo al norte del país. Michael Kofman, director de asuntos rusos del think tank norteamericano, indica que los objetivos militares y políticos de Putin de cara a la invasión no eran realistas, teniendo en cuenta tanto el despliegue de las fuerzas rusas como las capacidades de defensa de Ucrania. Con esta premisa, las claves para entender el conflicto son diversas. La invasión empezó como se esperaba, con ataques aéreos rusos sobre aeródromos militares y contra las defensas antiaéreas ucranianas. Aún así, a diferencia de las ofensivas militares que habían hecho, por ejemplo, los Estados Unidos en Irak en 2003 o en 1991, que bombardeaban a gran escala objetivos estratégicos para obtener la superioridad aérea antes de desplegar el ejército de tierra, los ataques rusos solo duraron unas horas y fueron seguidos de la invasión terrestre. Los ataques, pues, fueron limitados y no diezmaron las fuerzas aéreas ucranianas. El resultado fue que la primacía sobre el aire estuviera en disputa, lo cual dificultaba mucho el adelanto de las tropas rusas, puesto que no podían recibir apoyo de su aviación sin sufrir respuesta ucraniana. En ese sentido, la poca contundencia para conseguir dominar el aire podría ser el primer error grave del Kremlin. Las posibles razones son diversas. La primera es que Rusia infravaloró la capacidad de defensa aérea ucraniana, que tiene una buena flota de aviones y, además, los temibles drones turcos TB2 hacían estragos. La segunda razón, la aviación rusa no tiene suficiente munición de precisión ni misiles guiados, por lo cual minimiza el uso de las fuerzas aéreas para evitar utilizar munición convencional, que tiene una precisión muy menor y por lo tanto un riesgo mucho mayor de afectar zonas residenciales o de acabar siendo fuego amigo. La tercera razón tiene que ver con la doctrina militar rusa, que da prioridad a la artillería. El ejército ruso siempre ha basado el apoyo a la infantería en la artillería, que en la guerra moderna implica tanto cañones como misiles. Esto quiere decir que la aviación tiene un rol menos importante que en las otras fuerzas armadas. La artillería, sin embargo, tiene un inconveniente que fastidia a los rusos. Es muy intensa logísticamente. Acá es donde llegamos al núcleo de las complicaciones, la logística, el otro de los grandes problemas que tuvieron las fuerzas rusas. La intendencia de las unidades más avanzadas es indispensable en cualquier ofensiva. Las unidades necesitan comida, municiones y gasolina.
Cuanto más lejos llegaban, más se alargaban las líneas de abastecimiento y por lo tanto más vulnerables son a ataques. Muestra de ello son las imágenes de tropas rusas robando en supermercados y adicionalmente las docenas de vehículos, incluidos tanques, abandonados en los arcenes de las carreteras por falta de combustible. Los problemas logísticos no solo se debieron a la mala organización, sino también a las disrupciones ucranianas. Los analíticos situaban hasta el momento las bajas de los dos bandos en unos 2.000 efectivos, a lo que hay que añadir unos 2.000 civiles, que en el caso ruso es una cifra lejana tanto de los más de 9.000 que apuntaba el gobierno ucraniano como de los solo 498 admitidos por Moscú. Una gran parte de esos muertos rusos son por ataques a columnas de abastecimientos. A pesar de haber conseguido adentrarse bastante en territorio ucraniano, el control ruso sobre el territorio era limitado, puesto que los adelantos se producían por carreteras. Los problemas logísticos y el poco apoyo aéreo dejaron a la intemperie en muchas ocasiones las tropas rusas sobre el terreno, las cuales además no habían sido debidamente informadas sobre sus objetivos y en algunos casos pensaban que tendrían que participar en una misión de pacificación o en maniobras militares. La mala planificación es uno de los hechos que sorprendieron a todos, así como la reiteración de errores estratégicos en ciertas operaciones, sobre todo las aerotransportadas. Los mandos rusos lanzaron como mínimo 3 operaciones aerotransportadas con paracaidista, con resultados calamitosos en los 3 casos, con elevadas bajas y varios helicópteros y aviones rusos abatidos. Dispusieron las fuerzas de tierra de manera inconsciente, han usado mínimamente el poder de fuego y ataques electrónicos y han empleado de mala manera fuerzas ligeras y aerotransportadas, resumió Mick Ryan, general australiano retirado. Hay que ser sinceros, aún a estas alturas, muchas personas en el mundo aún no conocen o no han comprendido el porqué de la invasión. ¿Qué piensan de las acciones rusas en la invasión a Ucrania? Dale manito arriba y déjanos tus comentarios. ¿Cuáles fueron las razones de la invasión? La invasión puso fin a varias décadas de Pax Europea, dejando en un sueño la paz kantiana. Las justificaciones esgrimidas por Putin para la invasión han sido principalmente dos: la necesidad de desmilitarizar y desnazificar el país vecino. Sin embargo, el hecho que Ucrania hubiese ya cedido su arsenal nuclear tras el memorándum de Budapest a finales de 1994, a cambio de que se garantizase su recién adquirida independencia, así como la incapacidad ucraniana para recuperar Crimea, anexionada por Rusia a principios de 2014, pone en tela de juicio el primero de los supuestos argumentos. El segundo es incluso más inverosímil. Ucrania es el único país del mundo, junto a Israel, que ha tenido simultáneamente un primer ministro y un presidente judíos, Volodymyr Groysman y Volodymyr Zelensky, respectivamente, por lo que Ucrania no es ni una potencia militar, ni los ucranianos unos nazis. Entonces, ¿cuáles han podido ser las causas que expliquen este conflicto que ha puesto patas arriba el tablero político y militar europeo? 4 son las posibles razones psicológicas, estratégicas, históricas y, como no, políticas. Empezando por las primeras, uno pudiera llegar a pensar que, tal y como ha señalado el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Putin es un megalómano, trasnochado y asesino. Sin embargo, Putin no fue tachado de loco cuando durante la conferencia de seguridad celebrada en Múnich en febrero del 2007, dejó a una audiencia perpleja al culpar a Occidente de desestabilizar el orden mundial con su uso incontenible de la fuerza militar y el desdén por el derecho internacional.
Ese mismo día, Putin acusó a la OTAN de incumplir la promesa hecha a Boris Yeltsin una década atrás de que no se expandiría hasta alcanzar las fronteras rusas, como sucedió después del acceso en Polonia en 1999. Esto llevaría a pensar en factores estratégicos que expertos en relaciones internacionales han llamado dilemas de seguridad. Así Rusia solo estaría lanzando un ataque preventivo para evitar que Ucrania se una a la Alianza Atlántica. Esta no sería la única razón estratégica detrás de la invasión rusa. Putin está decidido a recuperar el imperio ruso soviético, cuya caída fue, según sus propias palabras, una de las mayores tragedias en la historia de Rusia. Para ello, Ucrania es esencial. Una tercera razón, mucho más plausible, es que Putin está simplemente buscando reconstruir el imperio ruso. La ocupación de una quinta parte de Georgia en 2008, la anexión de Crimea hace 8 años y la invasión ahora del resto de Ucrania no serían sino parte de un plan para recuperar los territorios perdidos tras el colapso de la Unión Soviética en 1991. No en vano, como señalan las crónicas más antiguas, Kiev es la madre de las ciudades rusas. Dejando a un lado elementos nostálgicos de restauración imperial o estratégicos, una de las razones principales de la invasión es el odio de Putin a la democracia. No es casualidad que la invasión de Georgia en 2008 y la de parte de Ucrania en 2014 tuviesen lugar poco después de que ambos países decidiesen optar por una vía más democrática. Algo no podemos omitir, amigos, es que cual sea la verdadera razón, la invasión a Ucrania ha dejado la puerta abierta a una posible tercera guerra mundial. ¿O a ti, qué te parece? Haznoslo saber en los comentarios. Recuerda darle like al video, suscribirte y compartir. Hasta la próxima.